Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un regalo de Dios el que podamos encontrarnos hoy en este tiempo, sabiendo que los planes que Él tiene como un buen padre son para bien y no para mal. Bienvenidos, esto es Pacto de Gracia, el lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos bendice mucho entrar hoy a sus hogares precisamente con esta señal que ahora con la tecnología podemos aprovechar para poder compartir la palabra de Dios y conocer que hay planes para este tiempo y para cada uno de los que se disponen a escuchar el corazón de Dios en medio de todas estas circunstancias actuales en el mundo. Quiero compartir un tema, tal y como lo presentan ahorita en pantalla, llamado justificados gratuitamente. Y quizás sea para algunos un tema trillado y que en algún momento pueden sentir que otra vez es la misma palabra, pero la verdad es que las consecuencias que puede traer el no vivir conforme a la justificación son mucho más delicadas de lo que nosotros nos imaginamos. Una vida justificada es una vida sin culpa. Una vida justificada encuentra el camino hacia la libertad de aquellas adicciones, de aquellos bloqueos que son propios de la vida natural, pero en la vida en el espíritu, la fe tiene necesariamente un papel primordial. Tanto es así que la Escritura dice que el justo vivirá por la fe, no vivirá por otra causa más que por medio de la fe. Esa escritura está relatada en el Antiguo Testamento, precisamente con Habacuc, como está relatada en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, como en la carta a los Hebreos. Pero yo quiero entrar hoy un poquito en materia, precisamente porque aprendemos por lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Nuestras percepciones están basadas en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que saboreamos, en lo que podemos palpar, y eso está muy de la mano con la dependencia de una vida consciente de sus errores, porque vemos nuestros errores, porque oímos de nuestros errores, porque una de las herramientas que el diablo va a utilizar va a ser precisamente el trabajo en nuestros sentidos. El sentir es propio del equipo con el que Dios nos dotó para esta vida. Si Dios no hubiera querido, no nos hubiera dado una vida basada en lo que sentimos. Pero hay una vida superior a esa, a la vida natural, que no tiene su fundamento en lo que sentimos. Precisamente ahora, si hemos fallado o hemos encontrado causas tal vez para sentir que no podemos acercarnos a Dios y accesar a las promesas que Él tiene, Dios te está llamando a depender ahora más que nunca, no de las cosas que ves, sino de las cosas que no ves. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, andamos por fe y no por vista. Caminar por lo que vemos es depender de nuestros sentidos físicos, pero entrar al mundo espiritual implica no depender de las cosas que vemos, sino de las cosas que no vemos. Y ese es el criterio y concepto descrito en Hebreos 11 al hablar respecto a la fe. Ahora, el problema es que Dios no se basa en nuestros sentidos para enseñarnos, sino se basa en su palabra y es una palabra de fe. Si puede leer en pantalla y ver precisamente la actividad que esa ave tiene, porque no la coloqué ahí por llenar un espacio, sino porque encontré una enseñanza precisamente en cómo Dios cuida y sustenta de su creación. Jesús dijo, no se afanen por aquello que habrán de comer o por lo que habrán de vestir. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Pero eso requiere depender en el mundo espiritual de lo que Él ha dicho más que de lo que los sentidos nos pueden ofrecer. Ahora mismo podemos escuchar en las noticias todo un panorama que presenta dificultad. Se habla de una recesión económica que va acompañada de desempleo, que va acompañada de situaciones que no parecen alentadoras para el mundo natural, pero para aquellos que han confiado en Dios hay un mundo espiritual que gobierna sobre el mundo material. Es por eso que Jesús dice, cuando enseña la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad acá en la tierra como lo es en el cielo. Entonces, eso no depende de lo que vemos, sino de la palabra de Dios en el momento que nos fue dado un reino que no podemos ver. Nosotros aprendimos respecto a Dios regularmente por lo que alguien que asumiendo conocer de Dios
nos presentó la imagen de un Dios probablemente vengador, de un Dios enojado, airado, y cuando dependemos de nuestros sentidos y empezamos a ver que las cosas van mal, lo inmediato es caer en la culpa de nuestros errores. Y no es ignorar nuestros errores, porque la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Es aquí donde entra el concepto de la justificación, del que muchas veces no estamos muy conscientes y del cual muchas veces carecemos, y nos trae por consecuencia las peores experiencias para levantarnos de nuestros errores. La justificación no es una doctrina simplemente. La justificación es un estatus de vida, es una condición en la que tenemos que aprender a vivir por la fe, habiendo desechado toda culpa en el corazón. Ahora, ese aprendizaje que tuvimos de Dios regularmente estuvo mezclado por la ignorancia de la palabra de Dios, se mezcló con buenas intenciones, pero fuera del orden de Dios. Estuvo mezclado o sigue tal vez mezclado, y esa mezcla ha sido perjudicial, ha sido tóxica, porque aprendimos de Dios principalmente cuando nos enseñaron los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero no nos enseñaron una interpretación basada en la obra perfecta del sacrificio de Cristo, sino en la capacidad de no fallar, en la capacidad de serle fieles a Dios. Y si usted se da cuenta, ahora mismo los mensajes de la mayoría de gente que se apartó del sacrificio de Cristo, aunque lo predique dentro de una iglesia, aunque lo haga con la mejor intención por buscar santidad, es un mensaje basado en tu capacidad de no pecar. Y enseñamos sobre santidad, enseñamos sobre usted tiene que ser puro, usted tiene que ser santo, y el concepto no es malo, porque Dios mismo dice sean santos como Él es santo. El problema es la ruta que seguimos para llegar a ese destino final, que no es nuestro esfuerzo, ni es nuestra capacidad de lograr esa meta tan anhelada que es agradar a Dios, sino es volver al camino que Él señaló, con el cual dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el camino, no estaba desechando la ley, sino estaba enseñando que el cumplimiento de la ley es el mismo. Por consiguiente, cuando volvemos a querer guardar los mandamientos de la ley que se le entregó a Moisés basada en el Decálogo, esos 10 mandamientos, que son básicamente los mandamientos escritos en tablas muertas, esos mandamientos buscan definitivamente algo por lo cual Dios entregó esa ley. Y yo quiero basar esto precisamente en ese criterio de justificados gratuitamente, porque por las obras de la ley y queriendo cumplirle a Dios y ser perfectos, déjame decirte que no hay un solo hombre que lo haya alcanzado. No hay un solo hombre que haya podido cumplir la ley en su totalidad. Tengo acá en pantalla el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Dice la Escritura, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Tengo que aclararte que en este contexto se está hablando de Cristo. No se estaba hablando inicialmente de la ley. Cuando el primer capítulo de Juan empieza diciendo algo respecto al verbo. Empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es un hecho que está hablando del verbo como Jesucristo. No es un concepto más de Dios, sino es la persona de Cristo. Al llegar al versículo 16, encontramos que de la plenitud de Cristo tomamos todos. ¿Pero qué es lo que tomamos? Dice gracia sobre gracia. Tengo que no replantear, sino retomar el criterio bíblico de lo que es la gracia. La Biblia dice que la gracia es un favor no merecido. De hecho, la palabra gracia equivale a gratuito, equivale a algo que no se puede pagar porque su precio no se puede calcular. Y ese es el favor que Dios nos ha dado. Si es favor, no puede ser algo merecido ni que te lo ganaste con tus obras, ni con tu capacidad y tu esfuerzo, porque ese va a ser un golpe muy fuerte de frustración al ver que aunque quieres agradar a Dios y luchas por agradarlo, en la mayoría de los casos, cuando fallas, no faltará el religioso que te va a culpar por tus propios errores y que va a caer en una espiral
hacia lo profundo, constantemente, yendo cada vez más a un estado de culpa. Ahora, tengo que ver por la palabra de Dios el versículo 17 de capítulo 1 de Juan. Dice claramente, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A ver, aquí se hace una separación bastante impresionante. La ley fue dada por medio de Moisés. Escucha qué interesante. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la siguiente palabra que va a utilizar es un pero. Pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es bien impactante porque no es lo mismo que alguien te dé a que alguien venga. Es como que si yo dijera, ok, les fue dada la posibilidad de agradar a Dios, pero es más profundo que diga, la gracia vino, la gracia llegó personalmente. Mucha gente ha desechado el concepto de la gracia porque cree que la gracia es una doctrina. Déjeme decirle, la gracia no es una doctrina más que adorna el Evangelio. El Evangelio en sí es la gracia en persona, porque la gracia no es un concepto. La gracia es Jesucristo. El regalo más profundo que pudimos recibir de parte de Dios fue el entregarnos a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, habiendo nosotros constituido nuestra vida en enemistad con Dios. ¿Cómo es posible que no habiendo hecho nada, porque nadie puede presumir que haya hecho algo para que Dios entregara a su Hijo? Pero ese criterio, aunque parece sencillo, es una de las cosas más efectivas y profundas para levantarte cada mañana y decir, soy justificado no porque lo merezca, soy justificado porque Dios en su amor infinito entregó a su Hijo Jesucristo, no habiendo hecho nada por mi cuenta. Yo sé que este criterio choca en la mente religiosa, pero tengo que proseguir. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Eso para poder entender que entonces todos aprendimos en algún momento una parte de la ley. No sé si recuerdas cuál fue tu experiencia, tu primera experiencia con los 10 mandamientos. Tal vez fue con la película que viste en época de Semana Santa, aquella película donde Moisés recibe las tablas de la ley y mucha gente aprendió de los mandamientos a través de Hollywood, no a través de la Biblia. Pero aún así aprendió que Dios quería que guardáramos los mandamientos. Otros tuvieron la experiencia que desde niños, como en mi caso, nos fueron enseñados los mandamientos, que por cierto, los que me enseñaron no fueron precisamente los 10, porque habían algunos de ellos que encuentro ahora en la Biblia que no estaban en los que yo aprendí, en el contexto religioso. Pero esos mandamientos siguen sonando en nuestra cabeza a lo largo de nuestra vida y podríamos enumerarlos. Probablemente alguien cree que no roba porque cumple los mandamientos, que no miente porque cumple los mandamientos, que no adultera porque cumple los mandamientos, que no desea a la mujer de su prójimo porque cumple los mandamientos. Puedo enumerarte los 10 si quieres, pero ese concepto solo nos enseñó que por mucho que querramos, hay situaciones en las que si no fallamos en uno, podemos fallar en el otro. Pero tal y como ahora lo vemos acá, aprendimos un poco de la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, pero no aprendimos lo que la gracia era que vino por medio de Jesucristo. Y es por eso que Juan tiene que decir, la ley vino por medio de Moisés, pero ese pero hace un segmento definitivo y separado de la condición de la ley. Ahora, eso que aprendimos probablemente fue la ley dada a través de un siervo. Moisés fue un siervo, pero nunca nos dimos cuenta que la gracia no fue dada por un siervo, fue dada a través del Hijo. Eso es un nivel superior. En la ley Dios envía, Dios manda a ser entregada a un siervo. En la gracia es el mismo Hijo el que viene a entregarnos el favor inmerecido. Ahora, la ley revela regularmente quién es el hombre en su debilidad. La ley trae al corazón la revelación de que el hombre es pecador porque es descendiente de Adán. El hombre no es pecador por su pecado.
El hombre es pecador porque el pecado entró por medio de un hombre que es Adán. De la misma manera, el hombre no es justo por su propia justicia, es justo por el sacrificio de Cristo. Y así como el pecado entró por medio de un hombre, la justificación, la gracia, el favor, la bendición vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que la Escritura dice claramente. Ahora, la ley revela quién es el hombre, es pecador. La gracia revela quién es Dios. Eso es muy diferente. El mensaje del Evangelio no está centrado en el hombre y su perfección. Tal vez ahora mismo te sientes débil habiendo fallado y no nos extrañaría, como es de verlo en la vida diaria, que se levanta gente religiosa a señalarte y a decirte que tú no lo mereces, que tú no debes, que tú no puedes, que tú no estás calificado, que tú no puedes hacer las cosas de Dios, porque ellos te juzgan basados en los méritos humanos. Pero Dios precisamente dice que lo más bajo, lo más vil, lo menospreciado, si yo puedo resumirlo, diría lo descalificado, es lo que Dios calificó por el único calificado que es su Hijo Jesucristo. Entonces la justificación está trayendo restauración. Hay gente que está destruyendo su hogar, destruyendo su vida, perdió el aliento, perdió el ánimo, porque ha perdido también la posibilidad de poder cumplirle a Dios. Entonces vamos a encontrar que bajo la ley Dios demanda rectitud y obediencia absoluta a un hombre destruido en el pecado. Lo que la ley demanda no es malo. Lo que la ley demanda, la ley mosaica, los 10 mandamientos, lo que demandan es rectitud y obediencia absoluta. El problema es que el hombre es pecador y aunque la ley sea pura, el hombre es impuro. La ley es santa, el hombre es injusto delante de Dios. Ahora, dice la Escritura claramente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11 y en el versículo 22, si ustedes obedecen, recuerda que esto era exactamente la ley, y hay mucha gente predicando aún la ley porque no ha hecho la separación entre los pactos, y vivir una vida mezclada entre pacto de ley y pacto de gracia es algo tóxico y destructivo, porque quieres creer en que Jesús murió, pero a la vez quieres esforzarte por no pecar. Y aunque no está de más el que luches por guardarte puro, queriendo guardar todo, va a haber algo en lo que no vas a poder cumplir. Sin embargo, la gracia tiene una ruta de liberación al pecado. Y voy a tocar algunos puntos en breve porque algunos han desechado la gracia o decidieron quedarse con una mezcla. Observemos en pantalla. Si ustedes obedecen, dice, todos estos mandamientos que les he dado hoy, y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y le son fieles. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es una demanda bastante fuerte, bastante pesada. Número 1, si obedecen todos, no dice algunos, todos los mandamientos que les doy hoy y aman al Señor, dice, ese sería el primer mandamiento. Y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos, no algunos caminos, y les son fieles. Santo Dios, esto es bastante comprometedor. Si eso se cumple, dice el versículo 27 de Deuteronomio 11, la bendición, dice, si escuchan los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, escucha, lo que va a venir va a ser bendición, cumplir a ese nivel. Pero dime quién lo logró. Si alguien presume hoy que le cumple a Dios, siempre Jesús le va a decir, te falta algo, te falta algo. Presumes que puedes guardar la ley de Dios, te falta algo. Y te lo voy a mostrar en breve. Versículo número 28. Y la maldición, dice, en el entendido que la maldición va a venir, si no escuchas los mandamientos del Señor nuestro Dios o vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir dioses ajenos o dioses que no habéis conocido. Aquí está la bendición y la maldición. Y en ese contexto es que el Señor va a decir, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Ahora, tengo que decir esto, por más de 1500 años, la ley reveló que el hombre no pudo cumplirle a Dios. Entre Moisés y Jesucristo transcurrieron por lo menos más de 1500 años. Entre la muerte de Moisés, que vivió muchos años, por cierto, la ley produjo la separación por el pecado que reveló quién es el hombre.
Escúchame. En todo ese lapso en el que Moisés recibe la ley y Cristo viene, nadie pudo cumplir a Dios y librarse de las consecuencias de la desobediencia. Así que, ¿por qué entonces ahora tenemos que seguir predicando lo que el nuevo pacto no tiene como fundamento? El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Cristo, no en tu capacidad por cumplir y guardar la ley. Cuando se guarda esa expectativa, se vive bajo juicio, se vive bajo condena, y es aquella gente que, sin importar que desde un púlpito, con todas las formas que ese púlpito pueda tener, esa gente vive condenando, vive midiendo a los demás, vive a veces hasta en nombre de Dios desechando a otros y diciéndoles: no, tú fallaste o no hiciste lo suficiente, Dios no te bendice porque no oras y no ayunas, porque no pagas el precio. Discúlpame, no puedes presumir de pagar un precio. El único precio que había que ser pagado, nadie lo pudo solventar por tener la condición de pecado. Así que hoy el favor de Dios viene a una dimensión tan profunda que las cosas van a ser mucho mejor que en el antiguo pacto. Hasta el mejor de los hombres vividos en esos 1500 años falló bajo el pacto de la ley. David es un caso en particular. David es el amado de Dios, David es llamado por la Escritura el hombre conforme al corazón de Dios, pero David no pudo presumir de no fallarle a Dios. Hablaba con alguien esta semana y, platicando de esto, le digo: ¿sabe usted por qué Dios recibió a David? Y su respuesta fue: porque no cometió el pecado 2 veces, me dijo. Y con mucha pena le tuve que decir: no, no fue porque David no haya cometido el pecado 2 veces, porque si no falló en un pecado, falló muchas veces después de haberse arrepentido de ese pecado tan grave en otros pecados, y pecado es pecado. David fue recibido de Dios porque entendió la misericordia, entendió que su condición de hombre, con todo el deseo de agradar a Dios, no le permitía ser perfecto como para no fallar en alguno de los mandamientos. Así que hasta el mejor de los hombres durante esos 1500 años, de Moisés a Cristo, hasta el mejor pudo haber fallado. Entonces alguien me diría: ¿cómo se salvaron todos esos hombres en ese tiempo? Porque todos tenían la expectativa de lo que Dios enseñó respecto al derramamiento de la sangre en los sacrificios que les enseñó a hacer, ofreciendo aquellas ofrendas de corderos, de machos cabríos, toda la enseñanza que proyectaba hacia la cruz de Cristo, aún desde el primer hombre que derramó sangre para ofrecerla a Dios. Cuando Abel viene delante del Señor, Abel trae una ofrenda y era precisamente un cordero. Pero Caín vino con el trabajo de la tierra, lo que refleja su propio esfuerzo, y no recibió el agrado que Dios pudo haber tenido de él. Ahora, la ley condena al mejor de nosotros. Escucha, esto es importante porque tal vez hemos estado con esa carga de sentirnos alejados, rechazados, y no hay forma de restaurarse cuando tú sabes que vas a volver al mismo ciclo, pero cuando la gracia viene, no te acostumbra al pecado, sino por el contrario. La gracia te muestra que Dios te sigue extendiendo la mano y no puedes permanecer en esa condición. Ahora, si la ley condena al mejor de nosotros, la gracia perdona al peor de nosotros. No sé si puedes escucharme y analizar lo que te estoy diciendo. Si la ley condena al peor de nosotros, la gracia perdona al peor de nosotros. La ley no es dada para poder ser limpios. La ley evidencia la condición del corazón que no puede cumplirle a Dios. Como cuando te miras en un espejo. Tú llegas a un espejo, la ley es como un espejo. Y en el espejo no puedes cambiar nada de lo que ves en el espejo. Y no te queda más que conformarte con que cuando Dios dice: aquí están los 10 mandamientos, mírate, ¿eres capaz de cumplirlos? Lo que encuentras es que al no poder cumplirlos, no puedes cambiar la tendencia del corazón. Pero la gracia, por el contrario, lo que trae es transformación.
En Santiago capítulo 2 y versículo 10 dice la escritura, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haberla quebrantado toda. Es ahí donde está el problema principal para el hombre cuando él cree que pudo guardar y obedecer para ser bendecido. Es ahí precisamente en donde Dios va a traer una palabra de revelación al corazón para decirle lo que no pudiste lograr en este momento con tus propias fuerzas, bajo el efecto que el Espíritu Santo trae a través de la gracia, a través del favor, a través de la misericordia con la que Dios te ha tratado. De esa manera empieza un proceso de transformación en el corazón. Ahora, analicemos este pasaje de Santiago, si lo podemos tener en pantalla. Dice que el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto. Es impactante que diga toda y uno solo. El que falla en un solo punto es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, en el contexto de esta escritura, encontramos que no podemos ser justificados por las obras de la ley. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el versículo 38 dice, por tanto, hermanos, sepan, esto es interesante, sepan que por medio de Jesús se les ha anunciado a ustedes el perdón de pecados. ¿Dónde quedó la ley entonces? ¿El perdón de pecados viene acaso porque constantemente tú puedas no fallarle a Dios y se te ha olvidado que en ese contexto, mira el versículo 39 ahora, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por medio de la ley de Moisés? Estoy leyendo la escritura, esto no me lo estoy inventando. Ustedes no pudieron ser justificados por medio de la ley de Moisés, pero todo el que cree, dice, es justificado, pero por medio de Jesús. Así que, ¿cuál es tu condición? Yo quiero preguntarte, ¿eres justificado en este momento porque no le has fallado a Dios? ¿Porque no has adulterado? ¿Porque no has pecado? ¿Porque no has mentido? ¿Porque no has robado? ¿O eres justificado, tal y como el versículo lo dice, por creer en Cristo? Cuando el Señor pagó el precio de nuestro pecado, no lo hizo precisamente solo por los pecados que teníamos antes de conocerle. Y aunque esto pueda ser malinterpretado por aquellos que creen que eso implica seguir pecando, no me puedes negar que el Señor Jesús sabía perfectamente, como Dios que es, que volverías a pecar y que aún antes, durante y después de conocerle, el pecado es algo que tiene que ser resuelto en el corazón. Y a pesar de eso, Él decidió morir en la cruz del Calvario. Ahora, esa justificación no es algo temporal. Vivir en esa montaña rusa de que ahora soy justo porque no le fallé a Dios, ahora le fallo a Dios y ahora soy injusto y me acerco con aquel temor de no poder empezar de nuevo. Déjame decirte que el Señor te justificó de una vez y para siempre, aunque eso lo malinterprete el religioso y crea que estamos enseñando otra doctrina. Te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Esto es Hechos 13:38, Hechos de los Apóstoles. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados, dice, por la ley de Moisés. Se refiere a los 10 mandamientos. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Yo te pregunto, ¿tienes religión o tienes relación con Cristo? Si tienes religión, tu batalla es por querer ser perfecto, no fallando. Si tienes relación con Cristo, tienes la certeza de que Él está vivo y que esa sangre permanece en los cielos, fresca delante del trono del Padre, en el propiciatorio, en el tabernáculo de los cielos, como testimonio de que Dios te ha justificado, como lo dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. Escucha, para siempre. No dice temporalmente. A los que son santificados. Ahora, muchos han malinterpretado ese versículo porque dice, los hizo perfectos porque ellos son santos. Eso no es lo que dice. Dice, son santificados. Y ser santificado es una condición
que nosotros no la podemos realizar. La santificación nos fue dada porque Él es santo. Entonces el contexto ahora de ser santos porque Él es santo no es como en el Antiguo Testamento. Ahora el concepto es ser santos porque Él es el santo que te ha santificado. Eso es diferente. Ese es un criterio que puede traer transformación a la vida. Ahora, Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley, escucha, hay que reconocer entonces que nadie es justificado por la ley. Yo quiero preguntarte, y voy a dejar el versículo ahí un momentito en espera. Cuando quieres agradar a Dios, ¿en qué estás ocupado? ¿En no fallarle o en la conciencia de lo que Cristo ha hecho y declarado respecto a tu vida? Tenemos que estar conscientes de Cristo más que de nosotros mismos. Cuando te ocupas en ti mismo, tu conciencia es distorsionada con la idea de que puedes volver a fallar. Pero cuando estás centrado en la persona de Jesucristo, por eso tenemos que estar más conscientes de quién es Él. Escucha, regreso al versículo. Sin embargo, al reconocer, dice, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto, dice, nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Es uno de los versículos más impactantes para mí en este momento, al retomarlo y decir que tenemos que reconocer que no somos justificados. Nadie dice, nadie, es un absoluto, por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo. Empecé diciendo que tenemos una vida basada en los sentidos. Los sentidos te hacen sentir, literalmente, pues de ahí viene esa raíz. Los sentidos te hacen ver, te hacen oler, te hacen oír, te hacen escuchar, te hacen percibir. Pero si lo que percibes es natural, la fe no depende de las cosas que ves. Entonces el sacrificio de Cristo debe creerse y traerlo a tu realidad de vida en el momento preciso en el que ahora estás. Nosotros hemos puesto nuestra fe, dice la Biblia, en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie va a ser hecho justo. Entonces, no es un relajamiento para pecar, sino por el contrario. La justificación se enfoca en una obra perfecta para que ahora tu vida pueda caminar hacia la perfección por medio de Él y no por tu capacidad. Por eso es que vamos a encontrar tanto problema en la vida cristiana cuando la gente religiosa se involucra y empieza a tirarle piedras a los demás, asumiendo que porque quiere pelear para que alguien sea libre del pecado, se le olvida que no puede libertar a otro de algo de lo que él no ha podido ser libre tampoco. Y la prueba de ello es aquella ocasión en la que esa mujer que es sorprendida en el adulterio es una mujer maltratada precisamente por los religiosos, por los fariseos, que asumieron que tenían que exigir santidad a los demás y se les olvidó que Dios estaba viendo su corazón y que aunque esa mujer fuera traída y expuesta en su culpa para ser apedreada, había doble intención en ese momento. Querían comprometer a Jesús, porque si Jesús decía que no la apedrearan, lo iban a acusar de no guardar la ley que Moisés había dado. Y si la apedreaban, habría de sentir que él no había traído gracia, sino había traído ley. Así que Jesús no les puso atención totalmente a su demanda, sino por el contrario, les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, el que haya logrado guardar la ley en su totalidad, adelante, puede apedrear a los demás. Dice la Escritura que desde el más grande hasta el más pequeño se empezaron a retirar, se empezaron a ir y se quedó solo Jesús y la mujer. El pecado
era patente, había sido sorprendida en un lecho de pecado. Lo interesante es que no estaba el hombre con el que pecó en la escena. No se dice nada de él. Hasta aquí no sabemos si quizás fue tal vez hasta un fariseo el comprometido ahí. Pero se queda Jesús con ella y su pecado. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Cuando esa mujer reconoce su condición, nunca dijo no fallé, nunca dijo no es cierto, reconoció su condición y el Señor le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? La mujer vio para todos lados, no encontró a los que la acusaban y le dice, ni yo te condeno. El único que la pudo condenar, no la condenó. ¿Te das cuenta cuánta palabra de condenación hay el día de hoy? Mucha gente señalando el pecado de los demás, esos que no quieren buscar de Dios, están metidos en esto, están metidos en aquello. Pareciera que es él o ella la única cumplidora de la ley en su totalidad. Déjame decirte, no podemos juzgar a los demás cuando sabemos que fuimos justificados gratuitamente. Por el contrario, lo que se te va a despertar va a ser misericordia por ellos. Se te va a despertar compasión, porque fue la misma compasión que tú recibiste de parte de Dios. Ahora, una escritura más en Gálatas 3:11 dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Dice, el justo vivirá por la fe. ¿Qué te parece? Partamos del principio, es evidente que por las obras de la ley hay gente que cree que porque no adulteró, ya está en la vía perfecta. Hay gente que cree que porque no practica tal o cual pecado con el que anda midiendo a los demás y que porque él no lo hace, cree que está mejor que los demás. Déjame decirte, ahí dice claramente Gálatas 3:11, es evidente que por las obras de la ley nadie es justificado. Nadie. Tú no eres justo por no fallar. Eres justo porque el único que no falló fue Jesucristo y pusiste tu confianza en Él. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta desprenderse de esa mentalidad religiosa? Simplemente, cuando alguien empieza a señalar a los demás en lugar de traer misericordia, y eso no es tolerancia al pecado. Yo sé que ahora mismo alguien que está viendo esta transmisión puede decir, esta es la corriente de la gracia que apapacha el pecado, que abraza al pecado, que se columpia en el pecado. Momento, ¿no has entendido lo que la gracia es? Porque la escritura va a ser muy clara en enseñar. Ahora, quiero poner en pantalla esto, por favor, una escritura impactante. Si en la ley hasta el mejor falló, si en la ley no hubo misericordia, hay un hombre leproso relatado en Mateo capítulo 8. Ese hombre fue calificado por la ley como uno que no se podía acercar a los demás. Su lepra estaba marcada dentro de la ley como un impedimento para convivir con los demás. Es impactante que bajo la ley el pecado contamina a los demás. Es impactante que bajo la ley se va a pedir no se acerque, no toque, no haga, se va a contaminar. Si va con aquellos, usted va a regresar contaminado. Si escucha tal emisora, tal palabra, tal, usted se va a contaminar. Eso pasa bajo la ley. ¿Sabes qué pasa bajo la gracia? La ley desechó a ese leproso. Dice en el capítulo número 8 de Mateo, que cuando Jesús bajó, dice, del monte, grandes multitudes lo seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué tremendo. La lepra es como el pecado. La lepra en la escritura representa la condición del hombre en algo que no puede resolver. Los leprosos no tenían cura en ese momento. Ahora, interesante que siempre hay un clamor por decirle, Señor, límpiame. Señor, si quieres, límpiame. Pero no faltaría un religioso que se mete a la escena y dice, momento, este leproso fuera de aquí. Usar hasta una campanilla que la tenían que sonar e ir por todos los lugares y sonarla y decir leproso, 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 leproso. Y en el momento la gente tenía que huir porque se podían contaminar.
¿Sabes qué pasa cuando la gracia llega, como cuando llegó Jesús? Por eso es que San Juan 1:16 y 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Es una escritura extraordinaria. Porque ahora que Jesús se encuentra con el leproso, Mateo 8:3 dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Eso es extraordinario. Bajo la ley, el pecado contamina. Bajo la gracia purifica. La gracia no es el temor a contaminarte. ¿Por qué temes que lo que está afuera te contamine si lo que está dentro de ti es más grande para extenderse a lo que está afuera? ¿Te das cuenta? Jesús no huyó de esa lepra. Jesús la tocó y la transformó. La ley no lo habría permitido. Como ahora, mucha gente quisiera enderezar a los demás por fuera. Quisiera cambiarles su vestidura, quisiera cortarles el pelo, quisiera quitarles el maquillaje, quisiera volverlos a vestir. Ese trabajo es exterior y tal vez para el mundo religioso los demás califican si son bajo tu criterio y no has conocido el criterio de la gracia. No es libertinaje, pero es una transformación de adentro hacia afuera. En esa escritura de Romanos 6:14 que ahora te presento en pantalla, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué te parece? ¿Cuánta gente, cuántos hemos luchado por libertarnos del pecado? ¿Cuántas veces hemos venido o hemos venido delante de Dios con una de las peores cargas en el alma, que es el pecado? Y lo que menos he escuchado ha sido gracia. Te han mandado, como cuando vas al doctor, con receta en mano, ayune, ore, busque de Dios, obedézcale a Dios. A usted le va mal porque usted no le obedece a Dios. Ayer golpeó mi corazón platicar con alguien que fue a una iglesia y lo inmediato que hicieron fue señalarle que estaba mal por su pecado. Eso sería como llegar al hospital y que le hablen al enfermo solo de su enfermedad y nunca le enseñaron la medicina. Una familia que tuvo un problema con uno de sus hijos. El hijo, no voy a entrar en detalles, pero lo voy a resumir así. El hijo se enfermó. Y cuando fue a la iglesia, lo inmediato fue que el ministro de ese lugar le dijo, ustedes tienen la culpa, aquí el único culpable de esto es usted, porque como padre, usted le falló a Dios, usted hizo esto, usted hizo aquello. Ese mensaje lo hemos escuchado ya cuántas veces. Y así que usted tiene que pedirle perdón a Dios y obedecerle. De acuerdo, no está mal el consejo, pero dígame, ¿cuándo va a poder cumplirle a Dios al 100%? Cuando tú vienes a la gracia, te lo muestro con Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará más porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quizás esto solo puede ser entendido por revelación y aunque querramos a veces que nos abran la cabeza para enseñarnos que Dios es bueno, el mundo religioso te va a decir no. Si no cumples, si tú no lo logras, hay maldición sobre tu vida. No, claramente puedo ver en esta escritura que la ruta a la libertad del pecado es reconocer el favor no merecido y descansar en él. Y entrar en el reposo en el que puedes saber que Dios no está enojado contigo. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es cómo Dios te va a agarrar y te va a traer arrastrado, sin una pierna, con un cáncer por no haberle obedecido. Suena interesante, pero no es esa la ruta. Porque hay gente que le va a obedecer a Dios por miedo y no en la revelación. ¿Y sabes qué pasa? Como no logra ver el regalo que recibió, tampoco valora el precio que tuvo, lo que no pudo pagar, y entonces cae en la misma ruta. Me va bien porque yo no le fallo, me va bien porque yo oro, me va bien porque yo ayuno. Momento, la gracia es la ruta para libertarte del pecado. El religioso no soporta la sencillez de la gracia. Y estaba escribiendo el bosquejo del tema y lo primero que Dios puso en mi corazón fue esto. Hay gente que rechaza esto y ahora mismo hay gente que va a escuchar este mensaje y lo rechaza. ¿Sabes por qué? Porque no soporta que el mensaje sea tan sencillo.
El mensaje de Dios no es complicado. Simplemente a Dios le importaste porque te ama, no porque tú lo ames. Ahora, cuando entiendes cuánto te ama, la Biblia dice, al que más se le perdona, más ama. ¿Y acaso no es ese el primer mandamiento? En la otra ruta sería, debes amar a Dios porque no le puedes fallar. En la ruta de la gracia es, amas a Dios cuando entiendes cuánto Él te ha perdonado. Y si te ha perdonado fue porque fallaste. Y tu corazón se enamora de un Dios compasivo, misericordioso. Ahora, desecharon la verdad en el mundo religioso, porque tienen la idea de que estar bajo la gracia va a causar libertinaje. Desecharon la gracia porque creen que la gracia es ocasión para pecar. Esa idea no puede ser más que del infierno. Esa idea no pudo venir más para echarle leña al fuego del pecado, porque la Biblia dice claramente que la causa, la paga del pecado es la muerte. Pero sabes, la Biblia también lo va a decir en 1 Corintios 15, que la causa de la muerte fue la ley. Yo no hubiera conocido el pecado, dice Pablo, si no hubiera conocido la ley. Antes de que la ley viniera, había pecado, por supuesto. Pero Abraham, por ejemplo, es un hombre que es llamado el amigo de Dios y no tuvo 10 mandamientos. ¿Sabes cuál fue la bendición de Abraham? Creerle a Dios no porque estaba consciente del pecado que no podía cumplir o la ley que no podía cumplir. Abraham estaba consciente de una promesa que Dios le dio y de saber que Dios era fiel para cumplirla a pesar de que Abraham no lo fuera. Ahora la Biblia dice que los que creen son hijos de Abraham. Esto es impactante para llegar a esto. Bajo la ley obedeces, por supuesto, para que Dios te bendiga. Pero bajo la gracia, Dios te bendice y te conduce al arrepentimiento. Iba a colocar la cita acá y ya no la coloqué, pero te voy a relatar el pasaje. Escúchame, antes de darte este pasaje bíblico, la ley te lleva a obedecer y no está mal. Pero sabes, hay gente que cree que Dios la bendice porque es perfecto para obedecer. Pero en la gracia, Dios te bendice para conducirte al arrepentimiento. Momento, no me juzgues. La Escritura enseña que Jesús encuentra a Pedro. Pedro es un hombre de un carácter difícil, según lo podemos ver en la Biblia. Pedro es un pescador. Pedro es experto en la navegación marítima y en la pesca. Y dice la Biblia que pasó pescando toda una noche. Jesús llega a la escena y le dice, ok, vuelve a tirar las redes, regresa. Cuando Pedro estaba abandonando ya sus proyectos, cansado. Y casi que oigo decir a Pedro, un carpintero me está diciendo que vuelva a echar las redes al agua. Pero obedece. Déjame decirte, ¿qué hizo Pedro para lo que viene? ¿Qué hizo Pedro para ganarse la pesca milagrosa que viene en este momento? Solo quiero hacerte un contraste entre lo que va a pasar después en el corazón de Pedro, cuando vea la magnitud del milagro, el tamaño del milagro que Dios va a hacer, a pesar de que no lo merece. Tira las redes y las redes se empiezan a romper de una pesca impresionante, al punto que la Biblia dice que empezó a llamar a los otros para que lo ayudaran porque la pesca fue grande. Instantáneamente, Pedro le dice a Jesús, apártame de mí porque soy pecador. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Dime, ¿en qué momento Jesús le habló de arrepentimiento a Pedro en ese instante, acaso? No, la bondad de Dios lo condujo al arrepentimiento. No admitas gente que ha desbaratado tu vida poniéndote carga y juicio y diciéndote que tú no lo vas a alcanzar, porque cuando reconoces que Dios te ha bendecido, no por tu justicia, Dios prepara tu corazón para darte más, porque lo inmediato es decir, no lo merezco, yo tengo que volver al camino de Dios. Esto es bíblico. Y te voy a dar más que ese ejemplo, la escritura en Romanos capítulo 2 y versículo 4. Voy ya finalizando y diciéndote lo siguiente. Romanos 2:4 dice,
o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia. Mira, detente ahí, por favor. Dios es rico en bondad, rico en tolerancia y rico en paciencia. Dime si los hombres son así. Dime si los hombres somos así en el contexto de seres humanos. Somos inmisericordias, somos intolerantes, somos faltos de bondad. Solo vemos que alguien comete un error e inmediatamente le volamos la cabeza y decimos, ese no merece estarle sirviendo a Dios. Y a usted, ¿quién lo puso? Si usted es un pecador, escúchame. Gracias a Dios que el que es rico aquí en bondad, tolerancia y paciencia es Dios. Pero está diciendo, ¿tienes en poco acaso las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia? Ignorando, dice, que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Está como una pregunta. Por favor, no perdamos este tesoro que está aquí en la Escritura. ¿Qué es lo que nos conduce al arrepentimiento? ¿Nuestra capacidad de no fallar o la bondad de Dios? Ya te diste cuenta qué tan bueno Dios ha sido contigo. Ya te diste cuenta que a pesar de tus errores, el Señor ha sido bueno. Cuánta razón tenía el salmista en el Salmo 103 al decir, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores. Si es un favor, no es una paga. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el favor, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿qué escoges esta mañana? ¿Quieres vivir con la presión de no ser justo por no cumplirle a Dios y no fallarle? ¿O quieres entrar en el reposo de la obra perfecta de Cristo y decir, Señor, no es mi tolerancia al pecado, es tu tolerancia a mi vida de errores y favores que yo necesito? Es tu tolerancia lo que puede llevarme al arrepentimiento. No olvides, según Romanos 2:4, el arrepentimiento viene cuando vemos la bondad de Dios en nuestra vida. Hay ministerios de diferente tipo, pero los ministerios de condenación quieren el arrepentimiento así, enseñando que Dios está enojado, que Dios está consumiendo al mundo con ira. Este momento, en medio de la pandemia, en medio de esta cuarentena, el COVID-19, la agitación mundial, hay gente predicando en lugar de la medicina lo que predica la enfermedad. Y es tremendo que la Biblia hable de ministerios de condenación. Un ministerio de condenación, un ministro que se le va más el tiempo en andar condenando. Y si no es un ministro, gente que su vida personal la está llevando para condenar. Los ministerios de condenación quieren arrepentimiento y logran mucho. Yo he escuchado mensajes en donde si se habla del infierno, que por cierto Jesús también predicó sobre el infierno, pero el mensaje en sí no es el infierno, el mensaje es Cristo. Y encontré gente predicando el mensaje de condenación y vi gente convertirse. ¿Quién no quiere ir al cielo cuando le hablan del infierno? Pero déjame decirte, si esos ministerios han cosechado almas, no se compara con lo que los ministerios de justificación pueden lograr y están logrando alrededor del mundo. El Señor está restaurando los ministerios de justificación por la gracia en Cristo. Bendecimos al Señor porque incluso nuestra vida ha tomado fuerza, ha tomado aliento, no porque los demás te califiquen y te digan que lo puedes alcanzar. No, aunque te desechen, nadie te puede negar que Jesucristo te ha justificado y que por Él no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto porque 2 Corintios 3, 9 y 10 dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, te digo, hay almas que se convierten bajo la condenación. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Queremos ser ministros de justicia. Queremos ser gente que no presuma de sus capacidades para no fallar. Queremos ser gente que pueda traerle al reino humano el reino de los cielos, que es, dice la Escritura,
que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 10 de 2 de Corintios 3 dice, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. La justificación trae una gloria impresionante. Y es por eso que Jesús nos enseña claramente el efecto que hay en la sangre y en su cuerpo, representado en el pan y en el vino. Vamos a ministrar la Santa Cena en este momento, pero hoy tenemos una conciencia más profunda de la obra y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Déjame decirte que Dios está trayendo un tiempo de restauración y de vida eterna. Este momento no es para señalar tus errores. Este momento es para decirte, Jesús murió y resucitó y no te está juzgando por tu pecado. Él quiere que veas que tu pecado fue cubierto, limpio, restaurada tu vida en el momento que te enfocaste en Él. La Escritura va a decir claramente en Juan 6:53. Ciertamente les aseguro, qué precioso, que Jesús lo asegure. Hay gente que te va a asegurar que tú no lo vas a alcanzar. Quita de en medio todas las voces que te han atacado y los que han venido y te han dicho. Vamos a ministrar este momento. Quiero que toquemos todos el corazón de Dios con palabra, con el tiempo precioso que Dios trae para decir. Vamos a colocar en pantalla esta palabra. Ciertamente, les aseguro, dice Jesús en Juan 6:53, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. Ahora dime, ¿quién merece tomar de esa sangre y beber de esa copa? Dime, ¿quién lo merece? No hay nadie, absolutamente, nadie que lo pueda lograr. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, todas las veces que vayan a tomar de esta copa deben examinarse a sí mismos y saber, no tomarla indebidamente. El concepto es no tomarla injustamente, pero cuando revisamos nuestra vida, nadie es justo por su propia cuenta. Así que cuando vas a tomar la copa y el pan como la cena del Señor, o llámala como la comunión, como se traduce bíblicamente, la comunión es el momento en el que tú te haces uno con el Señor. La común unión entre un hombre o una mujer que viene a Dios a pesar de su pecado, y por ese sacrificio te haces uno con Él. En ese momento en el que comes del pan y bebes de la copa. San Juan 6, en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero me impacta cómo el 56 va a cerrar este pasaje que Jesús lo relata y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No son nuestras obras, no es nuestra justicia. Si hubiese alguien que no ha pecado y porque no ha pecado puede tomar de la copa y comer del pan, nadie lo podría tomar ni comer o beber. Lo tomamos porque hay poder en su sangre. Lo tomamos porque esa sangre nos limpia inmerecidamente. Así que yo quiero invitarte, si le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, y si no lo has hecho, pues este es el momento. Esta copa con este vino, tomado literalmente por las uvas que fueron machacadas, que fueron aplastadas, que fueron golpeadas, como su cuerpo lo fue, dice Isaías 53. Mas Él molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras iniquidades. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados.
o ese pan que como el grano de trigo es sembrado en la tierra, como Jesús vino y fue plantado en este mundo. Y ese grano de trigo tuvo que ser molido, convertido en polvo y luego llevado a un horno para ser procesado y ahora ser comestible. Así el cuerpo del Hijo de Dios, Jesucristo, murió y fue sepultado en la tierra y resucitó glorioso y se levantó de entre los muertos al tercer día y está vivo el día de hoy. Está sentado a la diestra del Padre. Ese pan, literalmente en el versículo 56 en pantalla dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por esa causa es que el apóstol Pablo va a decir: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Qué tremendo que ante la traición y la falla del hombre, Él tomó el pan. Tomó el pan y es literalmente lo que ahora vamos a hacer. Si estás en casa y ya tienes los elementos, yo te voy a invitar a que tomes el pan en este momento, que examines tu corazón y no te enfoques en tu condición de no fallarle. Enfócate en que a pesar de esa condición, Él te ha justificado por su muerte y su sacrificio. La Biblia dice en San Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y 2, profundamente, todo un relato de cómo Dios procesa el pecado de perdón. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quieres orar conmigo y decirle ahora: Señor Jesús, gracias por amarme como me amas? Perdona mis pecados, límpiame de toda culpa. Yo me reconozco necesitado y creo que tu sangre fue derramada para perdón de mis pecados. Creo que tu cuerpo fue molido como castigo de mi paz y que por tus llagas yo he sido curado. Señor, tomo sanidad para mi familia, tomo sanidad para mis finanzas, tomo sanidad para mi cuerpo, tomo sanidad para mi vida entera. Mis emociones son tocadas en sanidad, toda tristeza es quitada, toda angustia es desarraigada. Hoy vengo, Señor, creyendo firmemente que después de dar gracias, partiste este pan y dijiste: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Si lo has hecho y ya le entregaste tu corazón a Cristo, vas a comer ahora de ese pan. Yo voy a tomar acá, literalmente. Tú lo puedes hacer en casa ahora mismo. Y te voy a decir, quienes están acá, por favor, les voy a pedir que puedan, guardando las distancias que este tiempo nos está enseñando, que puedan tomar del pan, que puedan beber de la copa. Ahí en casa, estás con tu familia, rodeado de tus seres queridos o estás solo, parte el pan y prepárate para meditar en tu corazón. Este pan representa el precio para tu depresión, el precio para salir de tu angustia, de tu tristeza, de tu angustia. Y esta copa representa la sangre que fue derramada para hacernos justos ahora delante del Padre. Así es que en cumplimiento a la palabra, te lo voy a mostrar en pantalla una vez más. Después de dar gracias, 2 Corintios 11:24, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por
que entregaste lo más amado y preciado cuando no lo merecíamos. Por ese sacrificio nos haces justos, Señor. Lo tomamos en memoria de Jesús. Lo comemos en memoria de Jesús. Amén, Señor. Come del pan y agradécele al Señor. Qué tiempo más precioso el que Dios nos regala. Está corriendo sanidad ahí en los hogares. Está trayendo Dios un tiempo nuevo por el sacrificio. Dice el Señor que tu paz es una promesa del Padre para ti que eres hijo. Si has perdido tu paz por situaciones familiares o por esta etapa en la que el mundo ha sido agitado con esta pandemia, ahora dile, Señor, por ese cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario, latigado, coronado con espinas, traspasado con esa lanza que golpeó su costado hasta brotar sangre y luego agua. Por ese sacrificio hoy somos curados. Dice la Escritura claramente en 1 Corintios 11:25, de la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa, levanta tu copa, ahí donde la tienes, levanta tu copa, agradécele porque Él te está diciendo, esta copa es el nuevo pacto, no el antiguo pacto, no el pacto de la ley que no fue posible cumplirlo. Esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Levanta tu copa y dile: Señor Jesús, gracias porque tu sangre me limpia. Gracias, Señor, por esa sangre derramada que fluyó por amor. Oh, tus venas lloraron, Jesús, hasta entregar la última gota de sangre y ser ofrecida delante del trono del Padre, en su altar, en su tabernáculo, en el propiciatorio que ahora ves. Y cuando miras esa sangre, me ves a mí en el sacrificio de Cristo. Padre, yo declaro que esta sangre trae restauración hoy a nuestras vidas. Trae tiempos nuevos, promesas del Padre que se han de ver cumplidas. Por este sacrificio creemos que lo mejor está por venir. Empezamos un mes de junio y una etapa nueva en sanidad, en perdón, en justificación, en redención, en el nombre de Jesús. Bebe de la copa con toda la paz y la gracia que Dios está poniendo en tu corazón. Preciosa sangre se derramó. Recuerda, haced esto en memoria de mí. Así como lo ves en pantalla, haced esto en memoria de mí. Hay una presencia de Dios tan especial esta mañana. Dios está trayendo sanidad a nuestras vidas. Dios está trayendo un río de paz a muchas familias. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón en este momento. Esa presencia de Dios está ahí en tu casa para devolverte las fuerzas. Hasta donde quiera que esta palabra esté llegando, el Espíritu Santo está restaurando tus fuerzas. Te vas a levantar, dice el Señor. Vas a empezar tiempos nuevos. Aún ante los que te dijeron que no lo lograrías, aún ante tu desánimo, aún ante la lucha que vino a tu casa, aún ante la escasez, hoy vengo a anunciarte que me hice pobre, dice el Señor, despojado. Morí como un delincuente, morí como un pecador.
para tomar tu lugar. Así que ahora posiciónate en la herencia de hijo, en la herencia de hija, dice el Señor. Gracias, Jesús. Y en ese mismo contexto, la justificación vino por amor. El Señor te está dando la condición de justo. El Señor está trayendo ahora a tu corazón la condición de justo. Deja tus culpas. Gracias, Padre. Sobre ti el dolor, Jesús. Oh, presencia de Dios deliciosa. Tus venas lloraron, Jesús. Gracias por tu presencia. Oh, una unción preciosa que envuelve hoy nuestras vidas, envuelve tu casa. En el nombre de Jesús. Abre tus labios y di con nosotros: hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Se rompen maldiciones, se rompen cadenas, quedan cancelados pactos de hechicería, de brujería, de maldiciones, son declarados nulos en el nombre de Jesús. Sobre nuestras vidas fue decretado el bien y la misericordia. Nos habrán de seguir todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Oh, anunciamos tu libertad gloriosa. Estamos en Cristo. Gracias porque ese sacrificio nos ha hecho justos. Por tu sacrificio, por tu sangre, Jesús. Tu sangre me limpió. Gracias, Jesús. Tu sangre me salvó. Hay sanidades que van a correr ahora. Hay gente que había estado siendo atacada en sus fuerzas, en su cuerpo. Pero hoy dice el Señor: yo pongo sanidad en tu casa. Toma la promesa. Hoy se rompen maldiciones de enfermedad en tu casa. Llámese como se llame. Dios pone cobertura ahora en tu entorno. Toda plaga es reprendida y echada fuera de tu entorno. Ninguna plaga tocará tu morada. Recuérdalo, posiciónalo, agradécelo hoy en el nombre de Jesús. Porque esa sangre te ha cubierto. Esa sangre ha marcado el lugar de su habitación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor, y lo que esta tarde has hecho. Déjame decirte antes de terminar. Déjame decirte esto antes de terminar. El Señor está proclamando sobre tu casa la justicia de Cristo. Dice el Señor que no vas a temer a maldiciones que te han lanzado, a gente que ha querido aterrorizarte, y que su sangre es superior a todo pacto de hechicería, de brujería, amarras que pusieron sobre tu casa, maldiciones que lanzaron. ¿Sabes? Nada de eso es superior al sacrificio del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Todo brujo, hechicero y aquel que te maldijo tiene sangre contaminada. Y aunque haya hecho sacrificios de animales, aunque haya lanzado conjuros, todo eso está bajo maldición. Pero la sangre de Cristo ha sido puesta sobre tu vida y la mía para perdón de pecados, no porque lo merezcamos, sino porque a Él le ha placido amarnos. Queremos invitarte a los siguientes servicios que tenemos en línea, precisamente los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en este mismo canal de Facebook y en YouTube, y los domingos a las 10 de la mañana.
Va a ser una bendición que nos acompañes y tenerte en este espacio con Iglesia de Cristo, Pacto de Gracia. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga prosperar la obra de tus manos, que sobreabundancia venga sobre tu casa porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te conceda paz en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie. Hasta luego.